este momento, para inaugurar este evento, invitamos finalmente al señor Eduardo Almeida, representante del BID en Honduras, quien se dirige a ustedes con el mensaje Tendencias del sector agropecuario en el marco de la Cuarta Revolución Tecnológica. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí hoy en San Pedro Sula. Permítame saludar y agradecer especialmente a las personas que me acompañan en este panel de introducción. La señora Lilia Umaña Montiel, vicealcaldesa de San Pedro Sula, y el señor José Benítez, viceministro en el despacho de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. De igual manera, deseo agradecer a todos los medios de comunicación que, como siempre, muestran que su cobertura de este evento y a los socios que nos acompañan en la realización de este importante Congreso Internacional. La Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Funder, SICSA, FACASH y Fontagro. De igual manera, a ustedes expreso mi agradecimiento, el agradecimiento del BID, a cada uno por su asistencia, por todas las personas que están aquí hoy. Su participación demuestra el interés y compromiso para avanzar en la transformación del sector agropecuario de Honduras y crear ecosistemas que apoyen la innovación tecnológica. Quería comentar que innovación tecnológica es uno de los pilares fundamentales de la estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo para Honduras para los próximos 4 años. Y solo para dar un ejemplo, aquí mismo en San Pedro Sula, la ciudad va a tener el primer distrito digital del país y de América Central, y que va a ser construido donde antes existía el centro penal. Pero también San Pedro Sula va a ser la primera ciudad inteligente con sistemas de monitoreo que van también a ser monitoreados por este distrito digital. Pero este congreso, que permitirá conocer buenas prácticas internacionales, es una clara muestra del compromiso del Grupo BID con la innovación tecnológica aplicada al sector agropecuario y en Honduras. El sector agropecuario juega un papel central en la actividad humana y es esencial para el bienestar de las personas y del planeta. Como ha sido dicho por el viceministro, nosotros entendemos que hay 3 aspectos fundamentales para su desarrollo. En primer lugar, la cuestión de la seguridad alimentaria. En segundo lugar, la reducción de la pobreza rural. Y en tercero, la reducción de los efectos perversos sobre el clima. De hecho, es necesaria una transformación fundamental para satisfacer las aspiraciones de un sistema alimentario inclusivo, eficiente, sostenible, nutritivo y saludable. La población mundial alcanzará los 9.000 millones de habitantes hacia 2050, lo que requerirá un aumento de 50% de la producción de alimentos para cubrir la demanda mundial. Asimismo, 800 millones de personas padecen de desnutrición crónica, pero casi 1/3 de la producción mundial de alimentos se desperdicia. Adicionalmente, en segundo lugar, es fundamental un sector agrícola que posibilite a los que de él viven a salir de la pobreza. Esta es una preocupación fundamental del BID, en particular en Honduras. Nosotros creemos que si en 4 años la curva de pobreza, que hace 20 años sigue exactamente la misma, con 40% de pobreza extrema y 60% de pobreza general, si algo no pasa para tener impacto sobre estas personas que viven en pobreza, algo va a pasar muy mal. A pesar de ser el mayor empleador del mundo, la mayoría de los trabajadores del sector agroalimentario viven en la pobreza. En Honduras, 28% de la población se dedica a agricultura y de estos 80% viven en condiciones de pobreza. Tercer punto, además, los sistemas alimentarios son grandes responsables por las emisiones globales de gases de efecto invernadero, mientras que el cambio climático, a su vez, amenaza las actividades agropecuarias. Honduras es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático, con pérdidas estimadas en más de 2% del PIB.
siendo uno de los países de América Latina y el Caribe con mayores pérdidas anuales relacionadas con el cambio climático. Por estas tres razones, por lo menos, se requiere un enfoque transformador enraizado en los ecosistemas de tecnología e innovación para abordar los desafíos actuales del sector. Así como en finanzas vía fintechs y el desarrollo social vía edutechs, vía salutechs, creemos que la innovación y la tecnología son las ventanas de oportunidad para que Honduras pueda dar un salto cuántico en desarrollo agrícola, en particular para la población de mayor pobreza. En agrotechs, el sector agroalimentario está muy por detrás de otros en su inversión y adopción de tecnología. Por ejemplo, desde 2010, las inversiones acumuladas a nivel mundial en startups, en general, son 10 veces mayor que para el sector de salud, que para el sector agroalimentario. Por ejemplo, solo hay 130 empresas de agrotech en América Latina, solo 130. Esto puede ser visto como un problema, pero también puede ser visto como una oportunidad en particular para Honduras. Honduras puede tomar el liderazgo en esta área. La brecha de la innovación en agrotech es bastante limitada. Apenas el 25% de las inversiones en tecnología son efectuadas en países en desarrollo, a pesar de que nuestros países, los países en desarrollo, representan el 75% del valor agregado agrícola, o sea, la producción agrícola. Las tecnologías de la cuarta revolución industrial, tales como Big Data, Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la agricultura de precisión, la robótica avanzada, el machine learning, el blockchain, pueden influir en los sistemas alimentarios y ayudar a moldear su transformación. Estas tecnologías se están desarrollando rápidamente y cambiando los sistemas de producción y gestión en todas las industrias a nivel mundial. El potencial de digitalización de las cadenas agroalimentarias abarca todas sus etapas, no solamente en la producción de la tierra, pero desde la planificación, qué, cuánto, dónde producir, hasta la provisión de insumos, el cultivo, el procesamiento, la comercialización y la logística. Esto tiene consecuencias socioeconómicas sobre el conjunto del ámbito rural, al afectar a las actividades económicas y la calidad de vida de los habitantes de las áreas rurales. Les daré un par de ejemplos concretos de tecnologías y cambios que ya están adaptándose en la industria y también en Honduras. Tomando en cuenta, por ejemplo, que los productos frescos representan hasta 40% de los ingresos del comercio minorista y 1/3 del costo de los productos vendidos, es de suma importancia, por ejemplo, desarrollar un modelo óptimo de negocio para la venta de estos productos. Los alimentos frescos son perecederos, la demanda es muy variable y los tiempos de entrega a menudo son inciertos. Los comercios corren el riesgo de ordenar demasiado y desperdiciar comida o pedir muy poco y perder ventas. Entonces, ¿cuál es la cantidad óptima con la demanda que fluctúa a diario? Bueno, la solución puede ser Machine Learning. Machine Learning permite a los minoristas automatizar procesos que antes eram manuales e melhorar dramaticamente a precisão de seus prognósticos e pedidos. Com Machine Learning, se pode fazer prognósticos de la demanda basados não só em los dados de ventas históricos, sino também em outros parâmetros que influem como campanhas publicitárias, horários de apertura de tiendas, clima local e dias festivos. Además, pode ter em conta as restrições da cadeia de suministro, como os tempos de entrega e os provedores e as quantidades de pedido mínimas ou máximas. Aplicações em Machine Learning podem optimizar a disponibilidade do produto e minimizar o risco de desperdício e rebajas. Um segundo exemplo, tecnologias disruptivas com impacto forte se podem produzir na produção de alimentos. Por ejemplo,
a agricultura de precisão, como ha sido mencionado pelo vice-ministro, utiliza soluções digitais para melhorar o monitoreio e optimizar os insumos, aumentando significativamente a rentabilidade por hectare. Se podemos capturar o ADN único, os requisitos de água, alimento, luz, a resistência das enfermidades e o rendimento correspondente de um cultivo, podemos transmitir, estudar, optimizar e replicar este mesmo rendimento a cada vez. Um terceiro exemplo, talvez um pouco mais radical em cárnicos, cultivo de carne em laboratórios. A demanda de carne está aumentando e o futuro não será satisfeita, só com a ganaderia. É muito provável que em 2021 tenhamos uma hamburguesa cultivada em um laboratório com um custo debaixo de $10 por hamburguesa. Esta tecnologia pode convertir-se em uma verdadeira alternativa para os consumidores preocupados por el meio ambiente e transformar a produção tradicional de carne. A consequência imediata é como fazer que a ganaderia continue a ser um setor financeiramente atrativo e climaticamente sustentável. Este é um desafio para todos. Se estima que as soluções inteligentes para a agricultura aumentarão os rendimentos em 30% e potencialmente generarão 2 mil milhões em ingressos adicionais para as empresas. Portanto, a tecnologia já está cambiando a indústria agroalimentar. Como em outras indústrias de tecnologia digital, se espera que a indústria tenha mais cambios nos próximos 10 anos que ha tenido nos últimos 50 anos. O desafio para Honduras é invertir em cambios tecnológicos que puedan reduzir a pobreza hoje, através do aumento de competitividade agropecuária do país de amanhã. Como fazê-lo em um ambiente em que café, banano e azeite de palma representam mais de 40% das exportações. Esse é o desafio. Podemos imaginar um cenário onde cambios significativos se hagam em uma agropecuária hondurenha para aumentar ingressos e reduzir a pobreza rural. Por que não hidropônicos no corredor seco? Ou uma plataforma para compra direta de pequenos produtores por traders? Por que não o uso intensivo de blockchain para a traçabilidade dos produtos, em particular café e cacau, como já se está fazendo em Honduras para aumentar o preço? Ou por que não o monitoreio das terras com drones e sensores para ajustar insumos e maximizar a produtividade? Isto que vem aí, espero que esteja em todos os campos de Honduras nos próximos anos. Espero que não caiga. A boa notícia é que em Honduras já temos empresas que han desenvolvido soluções tecnológicas para o setor. Esta é uma excelente notícia. Muitos produtores, e também muitos produtores já usam essas tecnologias que estão passando por aí. Por exemplo, 4 universitários sanpedranos, com um startup que se chama Hidrolab, eles han criado um sistema de hidroponia que qualquer pessoa pode implementar desde seu hogar. Escucharemos mais de eles durante este fórum. É um novo mundo que todavia não conhecemos seu limite, pero que lo podemos antecipar em Honduras. Esperamos que este congresso nos motive não a pensar fora da caixa, pero melhor pensar sem a caixa. Durante este congresso, algumas destas empresas tecnológicas exibirão seus produtos e serviços. E poderemos escutar e aprender de expertos internacionais que discutirão as oportunidades de inovação no setor agrícola. Los invito a aproveitar este espaço e os cambios importantes que estão sucedendo na indústria para pensar no rol que pode jogar Honduras e que pode jogar cada uma e cada de nós. A indústria está cambiando. Juntos podemos contribuir a melhorar a produtividade, a competitividade e a resiliência climática do setor agropecuário. A implementação de tecnologias inovadoras nos oferece a oportunidade para fazer as coisas diferentes. Não nos limitemos a seguir o modelo tradicional. Afinal, não se trata de máquinas, nem tampouco de robôs.
ni tampoco de software ou de hardware. Se trata de usar os recursos para melhorar as vidas de las hondureñas e hondureños que sacam de la tierra el sueño de uma nova esperança. Muchas gracias.